Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Versiones Públicas. Hoy tenemos a una invitada de lujo, a una amiga entrañable, pero también a una feminista y maestra también de muchísimas generaciones en este tema que ahora se ha convertido, pues ahora sí que como una especie de el demonio de Tasmania, como diríamos, la ideología de género. Es algo de lo que habla Trump, de lo que habla la derecha en Argentina, las ultraderechas de Europa. Es algo que la ortodoxia católica, aún con el Papa Francisco, nunca aceptaron. Es un tema del que se analiza poco y se prejuicia mucho. Es decir, parecería que se quiere romper con un orden natural, desconocer la diversidad y de las identidades de todas y todos. En fin, hasta un empresario de televisión en México ya trae su campaña en contra del lenguaje inclusivo, una serie de prejuicios y de ataques a una de las batallas culturales o batallas semánticas, diría Carlos Monsiváis, que se han ganado en los últimos 20 años de una manera contundente. Y precisamente para hablar de este tema tenemos a Marta Lamas. Marta, muchísimas gracias. Gracias, Genaro. Que acabas de publicar justamente este libro, Ideología de Género, disputas políticas sobre la diferencia sexual. ¿Por qué escribí este libro, Marta? Pues mira, yo soy una investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y el año pasado, en enero, cuando gana Milei, lamentablemente, las elecciones en Argentina y Bukele en El Salvador, sí, los dos hacen una declaración de que sus gobiernos no van a tener perspectiva de género y que van a cancelar lo de género. Entonces, yo de repente empecé a revisar de dónde venían esas declaraciones y encontré, digamos, los antecedentes en cómo, pues básicamente los antecedentes que encontré son desde hace más o menos 10 años, una ola muy conservadora en América Latina había estado usando esto que tú explicaste ahorita, que es un dispositivo político, ¿no? O sea, hablar de la ideología de género como una amenaza al orden natural cristiano. Y entonces empecé a ver cómo cuando se dio toda la discusión de los acuerdos de paz en Colombia, por ejemplo, se sacó el dispositivo de la ideología de género diciendo, no hay que aceptar los acuerdos de paz, hay que firmar el no, porque si no va a llegar la ideología de género, ¿no? Como en Perú se prohibió que en las escuelas hubiera el tema de educación sexual con perspectiva de género y hasta la Suprema Corte tuvo que intervenir porque hubo una prohibición. En Chile, o sea, que empecé a ver que en cada país en América Latina había expresiones de algo que en la medida en que empecé a leer, me enteré que es una campaña que, digamos, va a cobrar forma entre 2010 y 2012. Hay un coordinador del Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Unión Europea, que se llama Neil Data, que él va a hacer la investigación de una reunión que hubo en Londres, a donde van a llegar los grandes millonarios conservadores, tanto los soviéticos, los gringos, los mexicanos. Soviéticos ya rusos, ¿no? Es decir, rusos. Del gobierno de Putin, que también está en contra de la perspectiva de género. Del género, ¿no? Le ponen ideología de género porque parecería que ideología es así como algo peyorativo, pero la verdad es que ideología es el conjunto de creencias que tiene una persona. Podríamos decir que el cristianismo es una ideología, así es. El comunismo es una ideología, el feminismo es una ideología, digamos. No hay que usarlo en términos peyorativos, sino en términos conceptuales. Pero el género, lo que pasa es que es un concepto
que ha tenido un desarrollo científico. Entonces es más que una ideología, es una posibilidad de interpretar la condición humana y los fenómenos de relación entre los seres humanos con conocimiento de que los seres humanos internalizamos los esquemas de nuestra cultura, pero aparte en nuestro inconsciente hacemos locuritas y se nos pueden cruzar todas las señales y las informaciones que internalizamos de nuestra cultura. Entonces, bueno, regresando a por qué escribí el libro, empiezo a hacer la investigación, empiezo a enterarme de esta gran reunión en Londres que él va a escribir, el coordinador del Foro de Derechos Sexuales Reproductivos, diciendo que hay un proyecto para restaurar el orden natural, que es el orden cristiano. Y hay un proyecto que ha implicado ir construyendo instancias como las que tiene Naciones Unidas, pues, que sean del otro lado un reflejo. Entonces, por ejemplo, Naciones Unidas tiene un tema sobre la Convención de Derechos Humanos. Y entonces este grupo saca una convención sobre el derecho a la vida, en donde sabemos que el derecho a la vida implica el no al aborto, el no a la homosexualidad, el no a la eutanasia, el no a muchísimas cosas que también empiezan a la muerte asistida, etc. derechos hoy en día. Y han hecho la construcción de una universidad que está en Bruselas, han hecho, digamos, todo un proyecto para ir sustituyendo a los académicos y a los representantes políticos con cuadros, con esta visión muy conservadora de defender el orden cristiano tradicional, ¿no? Que es el hecho de que nada más existe hombre y mujer, macho y hembra, o sea, una idea binaria. Exacto, Dios hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Y hay que seguir los designios de Dios y por eso ten todos los hijos que Dios te mande y por eso la homosexualidad se considera que es una perversión o una patología, ¿no? Así es. Entonces hay, digamos, todo lo que son los dogmas del cristianismo, que aunque el Papa Francisco intentó modificar algo, no lo pudo modificar y finalmente el Papa Francisco acaba agarrado de la mano con el patriarca ruso Kirill para decir estamos en contra del ateísmo, de la laicidad, la gente tiene que seguir siendo religiosa, etcétera, etcétera. Una reunión en La Habana, además, que es todo un tema de cómo utilizaron esa reunión. Entonces, sí hay una amenaza, no es la ideología de género la amenaza es un pensamiento fundamentalista que se apoya en los dogmas religiosos, digamos, y que está atentando contra lo que los movimientos feministas de la diversidad sexual y ahora de la diversidad identitaria han ido ganando. Así es. En muchísimos países, ¿no? ¿Cómo llegó a Trump? Porque en el primer periodo de Trump, 2016, 2020, Trump no tenía este tema como uno de sus ejes. Ahora ya es un eje, ya hay una orden ejecutiva firmada por él para prohibir el lenguaje binario, para prohibir la perspectiva de género. Y el día de ayer, que cumplió sus 100 días de gobierno, lo presume como si fuera un tema de victoria cultural, viniendo de movimientos evangélicos, o sea, de movimientos protestantes, del WASP norteamericano. ¿Cómo es que llega ahí? Bueno, la Fundación Heritage, que tiene un proyecto que se llama el Proyecto 2025 y que ya lo cumplieron, empezó a trabajar desde hace más de 10 o 15 años justamente en ir instalando en escuelas, entre ciertos profesionales, este miedo al avance del género, al avance de una concepción que reconoce pues que hay más formas de ser humano que nada más hombre o nada más mujer, que puede haber personas que no se sienten ni hombre ni mujer, personas queer, las personas trans, personas que se desmarcan de lo binario, ¿no? Así es. Y, digamos, esta Fundación Heritage con los grupos cristianos, con lo que es la alt-right, que son los más radicales, los además que tienen un rollo muy racista con el tema blanco, con el miedo a la reposición, digamos. Ellos están preocupados de que las gentes cafés
¿no? Latinoamericanos y árabes les están ganando espacio en Estados Unidos y que los blancos... O sea, se mezcló con el tema de la supremacía étnica y racial. Absolutamente. Es que es toda una agenda absolutamente conservadora, en donde la figura, digamos, central es, bueno, Dios hizo a Adán y a Eva, pero a Eva la sacó del costillo de Adán y hizo que Adán fuera, pues, ahora el que truena sus chiles, ¿verdad? Así Entonces, ellos tienen todo un tema, digamos, de discriminación muy fuerte, no solamente con respecto a las nuevas identidades y a la diversidad sexual, a las propias mujeres y a las demás personas que no se ajustan a su modelo, ¿no? Y lo tremendo, digamos, es que ya desde hace rato, por ejemplo, en Florida, el gobernador Ron DeSantis ya prohibió en una universidad pública, ¿no?, los estudios de género, y entonces están sustituyendo a todos esos académicos. Yo pienso en la UNAM, en mi Centro de Investigaciones y Estudios de Género, ¿no? A ver si nos van a querer de repente sustituir, ¿no? Es decir, bueno, no nos vayamos lejos. En Aguascalientes acaban de aprobar prohibir esto, o sea, prohibir hablar de perspectiva de género, de identidades múltiples. Claro, es que sabes que hay un problema con la incomprensión de qué es género. O sea, muchas personas piensan que género es mujeres, ¿no? Perspectiva de género es poner a las mujeres en las políticas públicas. No, la perspectiva de género es reconocer que los seres humanos atribuimos significado a cosas en función de la diferencia sexual. Por eso el subtítulo del libro es Disputas políticas sobre la diferencia sexual. O sea, la diferencia sexual es una realidad, Genaro, evidentemente. O sea, si tienes cromosomas XX o XY, si nos encueramos, no vamos a tener genitales distintos. Pero una cosa es la materialidad de la diferencia sexual, que por cierto, la investigación biológica dice ahora que hay más de 2 sexos y que bueno, esa es otra discusión muy interesante, en función también de la carga cromosómica. Y luego es los significados que se atribuyen. Por eso en sociedades más conservadoras con respecto a la mujer, hay una serie de prohibiciones simbólicas. Tú vete con los talibanes a Afganistán y vas a ver así como la punta de las horribles prohibiciones de que las mujeres no pueden gobernar, no pueden salir solas a la calle, tienen que ir con burka, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no tienen todos los países, digamos, musulmanes, ¿no? Entonces, toda la discusión sobre la diferencia sexual y pensar, por eso el decreto de Trump del 20 de enero, que es uno de sus primeros decretos, es que hay que borrar la palabra género de todos los documentos oficiales y solo dejar sexo. Lo que eso ocasionó es que inmediatamente todos los investigadores que están en el Centro de Información Epidemiológica empezaron a bajar sus informaciones para que no les vayan a borrar una diferencia que es muy importante. Una persona tiene al mismo tiempo sexo y género. Y si tú nada más borras el género, bueno, va a haber mucha de la información que va a estar equivocada, ¿no? Ahora, es fantástico porque esa es una de las grandes batallas culturales del siglo XXI que no veíamos venir. Es decir, aquí hagamos un poquito de historia. Esto parecía ya una batalla ganada que venía de la conferencia de Beijing, si no me equivoco, según la investigación del libro. De hace 30 años. De hace 30 años. Es decir, ¿qué ocurrió en esa conferencia? Claro. 1995, 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China. Y en esa conferencia, digamos, no, es antes, es en la conferencia, es la de 95. Sí. Hace 30 el Vaticano le va a pedir a Naciones Unidas que ya no se use el concepto de género en los documentos de Naciones Unidas. Y Naciones Unidas les va a decir, oigan, pues no, o sea, género es una cosa, sexo es otra cosa, nosotros no vamos identidad es otra cosa. Y no vamos a borrar esto, ¿no? Y claro, fue un momento donde, digamos, tanto la política de Estados Unidos como la situación a nivel mundial, ¿no?, pues parecía que se había aceptado el tema del conocimiento, porque
la manera en que surge el concepto de género a mitad del siglo XX, en los años 50, en el campo de la psicología médica, es un tema de conocimiento, claro, es un tema de conocimiento, ¿no? Entonces, ahí parecía que, bueno, que sí se iba a aceptar que una cosa es el sexo y otra cosa es el género, pero evidentemente tanto el Vaticano, ¿no?, como los grupos conservadores, también algunos evangélicos, empezaron, digamos, a armar toda una, digamos, campaña para ir erosionando este poder interpretativo que tiene el género y para ir, digamos, desplegando al mismo tiempo una narrativa sobre la amenaza, porque lo que dicen es que la ideología de género va a hacer que haya más pedófilos, que a la hora que hay más homosexuales y lesbianas que van a ser unos degenerados y que en las escuelas van a pervertir a los niños. O que hayan trans que compitan en las Olimpiadas, o que hayan trans en los vestidores de mujeres, o sea, gente con un miembro sexual de hombre pasándose pasar por mujer. Es decir, es la caricaturización, ¿no? Además es no entender cómo se construye la identidad en los seres humanos, ¿no? Es como si fuera en automático, naciste con este cuerpito y te vas a sentir con la clasificación de tu cultura con este cuerpito, ¿no? Entonces, y eso es justamente lo más discriminatorio, querer una unilateralidad. Justo ahora que es el Día del Niño, ¿cuántos niños o niñas que viven en cuerpos de niños varones o de niñas mujeres no tienen una identidad acorde a su condición física, ¿no? Y el problema es eso, de que el tema del conocimiento, si tú entiendes cómo se construye la identidad, te das cuenta que hay muchas maneras de ser mujer, muchas maneras de ser hombre y muchas maneras de ser personas raras, personas queers, personas que no se sienten ni hombres ni mujeres. Pero además, todas las personas somos seres humanos, deberíamos de tener los mismos derechos humanos. Claro. Entonces, algo que parece tan sencillo, cuando tú lo reduces al dogma y dices, no, es que nada más hay machos hombres y hembras mujeres y todo lo demás es perversión, preocupación, pues entonces te vas a atorar. Pues, así es. Vamos a un corte, Marta, y ahorita regresamos porque también este debate ha entrado en el movimiento feminista y lo ha fracturado. El borrado de las mujeres, sí, claro. Y creo que es importante hablar de eso. Vamos a un corte, no nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas, estamos conversando con Marta Lamas a raíz de este libro que acaba de publicar, una investigación realmente muy recomendable, Ideología de Género, y las razones por las cuales Marta Lamas escribe esta investigación es un poco lo que vimos en el bloque anterior, y también este movimiento en contra de utilizar el término género. O sea, lo que les molesta es la palabra género, ¿no? Lo que les molesta... ¿O es la palabra diversidad? Es la propuesta antiesencialista. La gente piensa que tenemos esencias, por ejemplo, ¿no? Okay. Ese es uno de los problemas que tenemos adentro del movimiento feminista. Hay feministas que se nombran a sí mismas antigénero, justamente porque al hablar de género se abría la puerta a que hubiera seres humanos que originalmente eran machos humanos, pero que se sentían mujeres en términos de su identidad. Así es. Cuando esto empieza a cobrar, digamos, una dimensión cada vez mayor, más pública, de que cada vez hay más personas, pues que sienten que su identidad no es la de que le pusieron en el registro civil cuando nació, es niña o es niño, ¿verdad? Sino que en la medida en que fue siendo criado y fue creciendo, pues se fue identificando con los atributos y con los mandatos culturales del otro sexo, digamos, así es. ¿no? Entonces, lo que tú decías, es el niño varón
que se siente niña, que empieza a decir, quiero que me pongan vestido, quiero jugar con muñecas, y a generar los conflictos dolorosos que se dan en las familias, que dicen, no, tú no eres niña, tú eres niño. Y el bullying en las escuelas. El bullying en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero entonces, en la medida en que las nuevas identidades empezaron a ocupar un lugar social, hubo feministas que se sintieron amenazadas en su identidad de mujer. Y entonces hubo toda una discusión de quién es el sujeto político del feminismo. Si el sujeto político del feminismo son las hembras biológicas que se sienten mujeres, las mujeres cis, porque ya sabes que la palabra cis es el antónimo de trans. Trans quiere decir del otro lado, ¿no? El transatlántico, del otro lado. Entonces, persona trans es del otro sexo. Transitas hacia el otro sexo. En cambio, el cis es de este lado. Yo soy una mujer cis, tú eres un hombre cis, independientemente de nuestra orientación sexual, ¿no? Que entonces, también esa es una diferencia. Que también es una diferencia. No tiene que ver lo cis o lo trans con la orientación sexual. Hay hombres cis que son gays, y hay hombres cis que son heteros, y hay hombres cis que son bisexuales. Y hay hombres trans que no necesariamente son gays. Claro. Sí, que les gustan las mujeres. Es decir, en una especie de... Claro. Pues sí, de identidad lésbica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas feministas? Estas feministas, cuando empiezan a aparecer las personas trans, se empiezan a sentir amenazadas porque dicen, a ver, estamos luchando por toda una serie de espacios que antes no teníamos, de acciones afirmativas que se les dan a las mujeres. Y si tú de repente empiezas a ver machos biológicos que han hecho una transición y que ahora se identifican públicamente como mujeres, van a ocupar nuestros espacios y nos van a desplazar. Y entonces surge un concepto que es el del borrado de las mujeres. En la medida en que aparecen... ¿Dónde surgió eso? ¿Cuándo surgió? Pues entre las feministas anglos, en Inglaterra, algunas y otras en Estados Unidos, empiezan a hablar de que hay un borramiento de las mujeres, porque las mujeres, para estas feministas y para muchas personas, son las que tienen útero, ¿verdad? Las que menstruan, ¿no? Sí. Y les cuesta mucho trabajo entender la parte del psiquismo y de la identidad. Y de la feminidad. Y de la feminidad. Porque no solo las mujeres tienen feminidad, claro, también los hombres tenemos un lado femenino. Y además podemos tener de repente unos personajes de mujeres trans, de un femenino y de una belleza. Morgana, la cantante de ópera, que tú la ves y dices, es espectacular, ¿no? Así es. Entonces, estas feministas han hecho toda una campaña muy fuerte para, digamos, para que el concepto mujer solo se aplique a las hembras, a las mujeres cis, ¿no? De hecho, acaban de ganar, digamos, una batalla, que es una batalla chica pero importante en Inglaterra, el tribunal, ¿no? En donde dice que la ley de igualdad que hay en Inglaterra desde el 2010, cuando se refiere a mujeres para el tema de acciones afirmativas, se está refiriendo a mujeres biológicas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, y esto tiene un antecedente muy, muy fuerte de una batalla mediática que se da con la escritora de la saga esta de Harry Potter, con Rowling, ¿no? Rowling, que es una de las más antigénero. Fíjate que es un caso extraño, porque digamos, ella lo que dice es, sus primeras declaraciones, yo me leí en su página sus primeras declaraciones, ¿no? Y ella decía, no, yo reconozco que existen las mujeres trans y no deben de ser discriminadas y adelante, pero me preocupa el reclamo de las mujeres cis. Y ahí hay una problemática. Cuando ella hace sus primeras declaraciones, recibe un nivel de cancelación y de agresión muy fuerte, incluso de los actores que habían filmado la película de Harry Potter, la saga, ¿no? Porque sí se interpretó que ella había hecho declaraciones antitrans y por el nivel de cancelación y agresión la han ido como polarizando cada vez más y ahora sus últimas declaraciones... Se ha ido radicalizando ella. Se ha ido radicalizando, que eso es una de las cosas que a mí me preocupan de la falta de debate público. O sea, que hay un tema, la mayoría de las personas
hemos crecido con el paradigma de que hay hombres y mujeres. Y cuando de repente aparece una persona trans, hay personas que se sacan de onda porque Claro. sin necesidad de que políticamente sean antitrans, no entienden o les parece raro. Y en vez de poder dar, que un poco esa es la intención también del libro, una explicación de qué somos los seres humanos, Así de cómo es. somos biopsicosociales, de cómo la identidad hace pues cosas extrañas en nuestro inconsciente y podemos sentirnos de distintas maneras. Sí. De repente ha habido reacciones muy agresivas que hacen que la gente, cuando tú les dices, es que eres una terfa o es que eres una no sé qué, se eche para atrás. ¿Qué es terfa? ¿No? Terfas son las feministas se llama Trans Exclusionary Radical Feminist. Son las iniciales en inglés Sí. de feminista radical en contra, que excluyen a las trans, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que ni quieren excluir, ni quieren entender. ¿no? Exacto. Para mí hay un punto importante en el libro y es el tema de cómo aceptamos los esquemas de nuestra cultura y los tomamos por naturales. Así es. Entonces, nos han dicho que hay hombres y mujeres y nadie se pone a ver la información científica que hay ahora que te dice que hay más sexos, que no solamente hay hembras y machos, que hay personas Así es. hermafroditas, intersexuadas, que hay personas que pueden tener al mismo tiempo pene y vagina, por ejemplo, lo cual te da, digamos, un desafío shock. biologista, ¿no? Claro, entonces todo este tema de la nueva información, el nuevo conocimiento que debería de servir para construir sociedades más respetuosas y que entendieran más cuál es el tema de la diversidad humana. Pues, Así ¿no? es. Entonces, frente a eso, hay muchas veces también de estos grupos que al sentirse atacados también reaccionan con ataque y entonces se genera como el lío que se La ha generado. polarización absoluta. Que se ha generado con Rowling, que yo veo las primeras declaraciones de ella que no eran antitrans y las últimas que ya la hicieron que tome una posición porque es o blanco o negro. Y yo Así digo, es. hay un chingo de grises en medio, Genaro. Así es. Matices, lo que tú dices. No estamos acostumbrados a ver las cosas con matices. Negros. Así como aquí. Y bueno, y lo que no ayuda, evidentemente, es que, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas y como en México, pues que la religión tiene un papel allí Claro. bastante nefasto, digamos. No tanto la religión en el sentido de la vivencia religiosa de La las fe. personas, sino las iglesias, los dogmas, los funcionarios de la iglesia que se aferran, ¿no? Entonces, yo relato en el libro, y tiene que ver con el tema de la homosexualidad, el caso de un sacerdote que estaba en la Congregación para la Doctrina de la Fe, Así es. ¿no? Que de repente cuando llega Bergoglio y hace su declaración diciendo quién soy yo para juzgar a los gays, este sacerdote de repente dice, wow, tengo un gran aliado en el Papa, y entonces decide salir del closet y hace una declaración pública diciendo, yo soy gay, yo me voy a salir de la iglesia para casarme con mi amorcito, Así ¿verdad? es. Pero es importante que la iglesia reconozca primero que está llena de gays y luego que hay que asumir la discusión de la homosexualidad desde el conocimiento y no desde el dogma de que hombre y mujer Exacto. y entonces a fuerza. Y entonces frente a una posibilidad de haber abierto un poco la política de la iglesia, una Sí. política, la de Francisco, digamos, bastante compasiva para muchos temas, les entró el pánico con la renuncia de Charamza, se llama este sacerdote, ¿no? Eso viene documentado en el libro, y la iglesia se cerró. Y una de las cosas que va a decir este sacerdote es el nivel de ignorancia que hay en el Vaticano sobre qué es género. O sea, no entienden. Para empezar es difícil porque en español tenemos 3 palabras que suenan igual, género, género, son homónimos. ¿Cómo? Hay 3 palabras Ajá. que suenan igual. En inglés es gender. Bueno, en español hay género y género. Son 3 palabras que suenan igual.
Una es el concepto taxonómico clasificatorio de toda la vida. Tú dices qué género de literatura te gusta, qué género de conducta es ese, qué género es esta camisa. Sí. Esa palabra de género sigue siendo vigente en español. Así es. Género es clase, tipo o especie. El segundo género es la traducción de gender en inglés, cuando gender se refería solo al sexo. Tú llegabas a casa de un amigo gringo y salía su perrito y le preguntabas, what gender is your dog? ¿No? Exacto. Para saber cuál era el sexo del perro, ¿no? Del perro, y ya sabías si era macho o hembra. Y el tercero, género, es la traducción de este nuevo concepto que se va a instalar en el campo de la psicología médica para hablar de cómo las personas se asumen como hombres o como mujeres, como niños o como niñas, que no tiene que ver con la biología, sino que tiene que ver con el proceso psíquico y cultural. Ahí, perdón que te interrumpa, ¿sería más similar este último término de género al término de identidad? Sí, pero es entendiendo identidad con los tres componentes que tú incluyes, es decir, en la identidad cultural, y la psíquica, subjetiva y la del cuerpo. Exactamente. Es decir, no solamente tengo que cambiar mi apariencia física para ser mujer, si yo quiero ser una mujer trans, sino también necesito, o sin cambiar mi cuerpo, yo cambio mi subjetividad. Digo, ¿O no es así de uno sencillo? puede cambiar su subjetividad hasta un cierto punto, porque en el al inconsciente no nos hace mucho caso. Exacto. O sea, el inconsciente se mueve él solito a partir de nuestras propias pulsiones y representaciones, ¿no? Y no podemos decir, yo siempre pongo como ejemplo de que si yo me voy a dormir en la noche, Así es. me encantaría soñar que George Clooney se enamora de mí y me hace la corte, por ejemplo, Así ¿no? Y no sueño eso. Aunque yo me programe y quiero soñar con este señor, no. Yo voy a tener un sueño loquísimo en donde yo mezclo. El otro día soñé que mi papá, que lleva 50 años muerto, por ejemplo, me decía cosas de Claudia Sheinbaum. Mi papá no sabía cuando murió en 1973 que Claudia Sheinbaum iba a ser presidenta, ¿no? Y en mi sueño yo agarro a mi papá, dice que es una figura de autoridad en mi vida, hablándome de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ¿por qué hago La eso? resignificación del patriarcado en una mujer que es líder. Pero además, que es su subjetivo. En mi inconsciente yo estoy mezclando una figura que me importa mucho, que es Claudia Sheinbaum, con otra que es mi papá, pero no lo hago a voluntad. O sea, Claro. En mi sueño, mi inconsciente hace sus travesuras. Entonces, así como hace travesuras nuestro inconsciente en nuestro sueño, en nuestra construcción de la identidad, los seres humanos, desde que nos crían desde chiquitos, vamos a estar internalizando lo que se llama el mandato de la feminidad o el de la masculinidad, ¿no? Las niñas bonitas se sientan así y juegan con muñecas, y los niños se agarran y juegan canicas o se suben. Y entonces vamos a estar mezclando estos mandatos y estos mensajes de nuestra cultura y los mandatos y los mensajes de nuestras familias también. Y vamos a hacer revoltijos. Habrá personas que nos vamos a ajustar, digamos, a nuestra definición de nació Marta y es niña y bueno, ahora es mujer, mujer cis. Pero hay otros que no. Y bueno, es muy interesante ver cómo todo este proceso en el capitalismo tardío y con el neoliberalismo ha permitido que las identidades diversas florezcan de una manera que era mucho más difícil que florecieran antes. Entonces, si tú tenías o tienes desde hace unos años las operaciones de trasplantes de órganos, pues no es extraño que en un momento determinado hubo personas que pidieron cambio de sexo, porque pues estaba así. Entonces, tiene que ver con un contexto que se llama tecnofarmacológico que estamos viviendo en el capitalismo tardío. Pero ¿por qué, antes de ir al corte, una reflexión, Marta, ¿por qué ha afectado más al movimiento feminista esta disputa contra el género o contra el término género que a otros movimientos, por ejemplo, como al movimiento gay? Digamos, lo ha afectado
también, pero lo afecta por esta definición de quién es el sujeto político del feminismo, porque las mujeres feministas dicen, el feminismo es para las mujeres. Eso hay muchas feministas que piensan que el feminismo es para las mujeres y la sororidad y toda esa parte. Bueno, pues ahí están los contingentes excluyentes. Por que a mí eso, me tocó vivir eso, ¿no? A ti te tocó vivir eso. Y además no sé entender que el feminismo es un proyecto para toda la humanidad, es para cambiar las reglas de juego de las relaciones, para acabar. Exactamente, para la liberación. Pero quienes se sienten agredidas o sienten que van a perder la posibilidad de las acciones afirmativas o eso, son mujeres muy mujeristas que dicen las únicas que tenemos derechos somos las mujeres, que es una concepción muy tribal, ¿no? Muy de que Así solo es. mi grupito, pues. ¿no? Es como la reacción contraria del mismo signo al machismo y al patriarcado, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Vamos a un corte, Marta, no nos dejen. Seguimos en Versiones Públicas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con Marta Lamas abordando y dialogando sobre este tema. Ideología de género, en pregunta, disputas políticas sobre la diferencia sexual. El libro, Marta, en general, prácticamente ya lo terminé, es un enorme llamado al diálogo. Es decir, es casi un grito tuyo, de decir, por Dios, dialoguemos en lugar de descalificar. Y sin embargo, el ambiente, el contexto social y sobre todo el contexto mediático digital, para hablar de las redes sociales y para hablar de esta polarización discursiva en los medios de comunicación, no están permitiendo este diálogo. ¿A qué lo atribuyes o qué ha estado pasando? No, bueno, la dinámica de las redes es que tú puedes decir las cosas sin ninguna responsabilización y ninguna consecuencia. O sea, puedes soltar insultos, puedes atacar, puedes decir mentiras, ¿no? Así es. Entonces, por un lado eso las redes, pero luego las grandes empresas televisoras, digamos, también tienen una responsabilidad con el tipo de manejo que se está haciendo de ciertas cosas. Es decir, yo por eso estoy aquí contigo en el Canal 14, que es mi canal favorito y el único que veo realmente, ¿no? Pues porque es tus causas, tu canal, porque ahí hay una cosa de respeto, de creación de audiencias, de ver dónde está la cabeza de la gente, los problemas, lo que quieren, ¿no? Y lo que estamos viendo, bueno, yo no estoy viendo otras televisoras, pero tengo alumnos y alumnas que me cuentan, ¿no? El nivel de distorsión que hay en términos mediáticos de parte de las televisiones públicas, en donde de repente figuras como las mujeres trans son figuras como de adorno o de show, ¿no? Pero no hay un debate público en serio, ni sobre la identidad, ni sobre la sexualidad, ni sobre toda esta disputa que hay ahorita entre sexo, género, Putin, Trump, etcétera. Que esa es la alianza ¿no? más rara, ¿no? O sea, ahí está la esencia. Putin y Trump coinciden en esto. En eso, exactamente. En esto, que es gravísimo. No sé, los chinos o las... Putin, Trump, Le Pen, Meloni, Orbán. O sea, tú empiezas a ver Así es, los la grupos coalición conservadores en el mundo y están todos ahorita, digamos, fortaleciendo esta campaña de restaurar el orden natural. Entonces habría que preguntar, ¿qué es lo natural? O sea, somos cultura los seres humanos, somos lenguaje, somos psiquismo, somos creación de muchas cosas, ¿no? Y ves, ¿no? Yo pensaba, también lo cuento en el libro, cuando fue las Olimpiadas, el acto de inauguración, que tenía todo un simbolismo y cómo los grupos conservadores, empezando por los obispos franceses que se escandalizaron en una escena que ellos interpretaron, que era una burla a la última cena y que se estaban burlando de Jesús y de los apóstoles. Y entonces
protestó la representante de Rusia y Trump, y era una cosa totalmente distinta. Era utilizar... Era una ironía. No solamente era eso, estaba muy bien pensado. Joly, que fue el que concibió todo el espectáculo, el río Sena se llama Sena en honor a la hija de Baco, de Dionisio, exacto, ¿verdad? Secuana, y entonces estaban jugando con las Olimpiadas, el Olimpo, las bacantes, ¿no? Sí. Pero desde la mirada estrecha del episcopado francés y de los grupos conservadores, lo interpretaron como se están burlando de la última cena, ¿no? Así es. Entonces hubo que explicarles, no señores, no es la última cena, esto es una bacanal de las Olimpiadas, porque las Olimpiadas tuvieron un origen con los griegos, ¿no? Y entonces es esta estrechez de mira, de ver todo es el resurgimiento de un pensamiento inquisitorial muy grave, claro, muy grave, que no habíamos vivido, por ejemplo, bueno, como lo veo y como lo relatas en el libro, hay una gran apertura en los 90s, después de vivir toda la oscuridad de los 80s, con el tema del VIH, con el tema de la persecución a las personas, sobre todo a los hombres homosexuales. Hay un resurgimiento del movimiento feminista de manera espectacular en los 90s y principios de los 2000s, y de repente viene desde el 2010 a la fecha este retroceso, esta cosa neoconservadora, que además no solamente ha afectado o ha fragmentado, que eso es lo más grave, ha fragmentado a los movimientos feministas. Sí, pero además, y también ha fragmentado a los movimientos de izquierda. Pero además, digamos, con mucho poder económico, porque son los dueños de los medios masivos de comunicación, son ciertos gobernantes, ¿no? Y yo retomo una idea que a mí me gusta mucho de un filósofo italiano, Paolo Flores de Arcais, que dice que las democracias son esos sistemas en donde es posible ser un hereje sin riesgos, ¿no? Exacto. Y a mí me gusta mucho el tema de la herejía, ¿no? Es decir, es un hereje porque va en contra de los dogmas, es decir, yo sé que soy un hereje para el episcopado mexicano por mi lucha por el aborto, ¿no? Pero entonces, bueno, podemos ser herejes, podemos no compartir los dogmas, pero en una democracia puede ser hereje sin riesgos, sin ¿no? que te ataquen, sin que te cancelen, sin que te insulten. Entonces, claro, yo creo que hay personas para quienes las mujeres trans o los hombres trans o las personas queers se salen de sus esquemas, se salen de su paradigma, pero tienen el derecho a vivir sin que los ataquen y sin que los agredan, ¿no? Son herejes que hay que luchar para que no tengan riesgos, porque sí los están teniendo. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas televisoras mexicanas, por ejemplo, el gran avance de la diversidad y de la perspectiva de género era la idea de pensar en familias, en distintos modelos de familias. Claro. Y tú tienes a un canal que es el canal de la familia mexicana. Y de repente todo eso que se había avanzado, incluso yo, a raíz de que falleció Silvia Pinal, empecé a revisar sus programas de Mujer, Casos de la Vida Real, y había en ese mismo programa ya un avance hacia una idea de las familias, de la diversidad de las familias, de que podías tener familias formadas por 2 hombres y un hijo, o 2 mujeres y un hijo, o 2 hijas, o familias uniparentales, pero de repente viene este rebote, ¿no? ¿Ves algún punto de inflexión o ves que esto va a seguir avanzando de manera inevitable? Bueno, yo no sé hasta dónde, ahora que lo que estamos viendo, cómo incluso en Estados Unidos empieza a haber una reacción de mucha cautela frente a las barbaridades que ha estado haciendo Trump, ¿no? Y no sé, digamos, creo que sí, cuando uno hace una mirada histórica, parecería que sí hay 3 pasos para adelante y 2 pasitos para atrás. No sé si estamos todavía en el pasito de atrás. Yo tengo la felicidad de que tenemos un gobierno que es progresista en estos temas, en donde incluso integrantes del gabinete, ¿verdad?, están abiertamente en sus posiciones de diversidad sexual, así ¿no? es. En donde hay distintas formas de familia,
Entonces yo creo que México se está convirtiendo como en un faro de progresismo muy importante. La gente está volteando a ver a nuestra presidenta y está volteando a ver las políticas. Es decir, aquí sí la Secretaría de las Mujeres va a hacer políticas con perspectiva de género, ¿no? Y creo que el tema del debate público que se está haciendo en tu programa y en muchos programas del canal, pues están permitiendo que las audiencias se den cuenta de la magnitud de lo que está en juego. Es decir, las vidas personales, el sufrimiento que hay en las personas cuando les rechazan la posibilidad de ser nombradas de otra manera, de ser reconocidas en una identidad, ¿no? De formar una familia atípica, de juntarse con sus afectos, ¿no? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes batallas democráticas y por la justicia. Y sí, estamos en una situación de privilegio. O sea, el mundo entero está volteando a ver a Claudia Sheinbaum y está volteando a ver a México por esta voluntad, digamos, de diálogo, de democracia, de hacer bien las cosas. Entonces, yo en ese sentido estoy optimista con respecto acá, ¿no? Y a la Ciudad de México también. A la Ciudad de México, ¿no? Digo, Clara es una luz absoluta y además es una feminista de hace 40 años, ¿no? Sí. Con la que hicimos muchísimas cosas. Yo creo que el punto va a ser la presión internacional y el juego económico internacional a dónde nos lleva, pues, ¿no? Y luego también estar muy claro sobre estos nuevos personajes ultraconservadores como Verástegui, tal, los del PES que se están colando. Sí. Hay gente que viene del PES que ahora está en Morena y que a mí me tiene con los pelos parados de que se nos hayan colado estos evangélicos, ¿no? Adentro de Morena y qué va a pasar internamente también en Morena con personajes que se están colando. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Y que hay que debatir con ellos abiertamente? Que hay adoptar una posición de, pues sí, de polémica, de debatir realmente las cosas. Creo que sería muy bueno que Morena estableciera la defensa del Estado laico por encima de todas las cosas y fuera capaz de poner límites a los discursos moralistas y conservadores que puedan, digamos, estar jalando a estos personajes, ¿no? Y sí, el debate público es fundamental. Ahora, hay una cosa, por ejemplo, hay otro ejemplo, la excepcionalidad mexicana también tiene este faro que es Brasil. Tú relatas en el libro a Bolsonaro. A Bolsonaro y lo que le ocurrió a Judith Butler, ¿no? Claro. O sea, un referente teórico reconocido en todo el mundo de repente es linchada, es juzgada, es como una especie de tribunal de la Inquisición. Y aquí esta parte se la recomiendo mucho porque a mí me gustó mucho la manera tan sencilla que Judith Butler explica lo que es el género. Y uno decía, no, pues ya perdimos a Brasil porque ya el movimiento bolsonarista va a estar para siempre. Y no es cierto. No, claro, yo creo que hay que hacer política. Wendy Brown, que es la pareja de Judith Butler, tiene un artículo precioso diciendo el moralismo es antipolítica. Queremos hacer política, ¿no? Tenemos que combatir el moralismo. Bolsonaro decía que el género era cosa del diablo. Así es. Y puso a una pastora evangélica en la Secretaría de las Mujeres, en donde lo primero que dijo es las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, las niñas se visten de rosa, los niños de azul, y echó para abajo mucho de lo que se había avanzado. Y claro, la llegada de Luda abre un horizonte de esperanza, ¿no? Pero hay que hacer política y hay que hacer alianzas y hay que tener una mirada latinoamericana también, ¿no? O sea, y sí aprovechar la gran palanca que es ahorita nuestra presidenta, que está llamando la atención, ¿no? Con su cabeza fría, su sensatez, ¿no? De no entrar en la disputa machista tonta, ¿no? Con Trump, ¿no? Y en un binarismo muy de blanco-negro, de que todo es negativo o es positivo. Arriba los grises, reivindiquemos los grises. Hay tantos los grises y también los otros colores, los ¿no? Colores, claro, sino blanco y negro. Es decir, a final de cuentas, pues también es una victoria cultural, en los términos de Monsiváis,
del movimiento de la diversidad sexual. Claro, totalmente. Del movimiento que viene de los años 70, que viene de los años 80, que resistieron muchas cosas y que sin embargo ahora se le estigmatiza, ¿no? Una última pregunta que yo quería hacerte, o más bien de las últimas. Hay mucho en contra del lenguaje woke, que tiene que ver también con esto, con la corrección política. ¿De dónde surge todo esto? No, bueno, las palabras significan cosas, ¿no? Sí. Y la manera en que hablamos y que decimos las cosas también nos troquelan nuestro pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, por eso es muy importante utilizar, al principio nos daba risa esto de mexicanas y mexicanos, ¿no? Y decía, ay, no, bueno, mexicanes, ¿no? Ahí, Sí. ahí estamos mezclados todos. Yo creo que hay muy buena voluntad de parte del gobierno de usar lenguaje incluyente, aunque también las cosas a las fuerzas no entran, o sea, hay que hacerlo paulatinamente y también a partir de toda una reflexión. Hay cosas como hablar de las personas, todas las personas aquí presentes, es decir, todos los presentes, que es un masculino que no nos incluye a las mujeres, exacto. ¿no? Es decir, todas las personas. Hay mediaciones, yo creo que hay mucho trabajado. Bueno, Vargas Llosa decía que el español tiene masculinos incluyentes. Sí, como el término español tiene presidente. masculinos incluyentes y yo te voy a contar una anécdota. Cuando mi hijo tenía 6 años, en 1976, Naciones Unidas hizo el Año Internacional del Niño. Y yo tenía 2, 3 amigas que tenían hijas mujeres. Y mi hijo andaba feliz porque era el Año Internacional del Niño y las niñitas y nosotras. Y entonces tú explícale a una niña de 5 o 6 años. No, es que aunque dice Año Internacional del Así Niño, es. las niñas están incluidas. Bueno, entonces por eso vino toda una parte de decir de los niños y de las niñas, O de la hablar niñez. de la niñez o de las infancias. Así es. Entonces, claro que las palabras cuentan, es muy importante. A mí me gusta mucho hablar con él, yo con mis alumnos hablo mucho con la E, ¿no? Así es. Porque hay hombres y hay mujeres en mi salón, ¿no? Y entonces en vez de estar diciendo las y los estudiantes, digo les estudiantes y entonces ya están todos incluidos. Y tú sientes que ahí fluye de manera natural. Sí. Que no hay una resistencia como sí lo hay en los que somos mayores de 40 yo tengo años. ya alumnos muy sesgados. Si entran a una maestría en estudios de género es porque ya Claro. de alguna manera, digo, casi todos son feministas, todos tienen muy claro el tema de la Todes. diversidad sexual, todes, ¿no? Entonces, no, yo ya, digamos, la fauna que llega a mis clases ya está bastante seleccionada, por decirlo de alguna manera. No, donde me he encontrado, digamos, resistencia es en otro tipo de ambientes, ¿no? Sí. Donde sí les parece como raro el uso de la E, ¿no? Pero Sí. bueno, cuando les explicas, pues la gente no tiene por qué sentirse agredida porque una persona hable de una manera determinada. No, y además no solamente se sienten agredidas, sino que agreden. Es decir, agreden a todos los que hablan con la E o que tengan ese lenguaje incluyente, a tal grado que hay todo un movimiento anti-woke ahora Sí. en Estados Unidos, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, que es muy complicado lo de woke, ¿no? Hay un libro muy bueno de Susan Neiman que dice, lo woke no es la izquierda. O sea, creo que hay que ser de izquierda. La izquierda es un tema abierto, no Así es. tribal, no de identidades, sino de un proyecto mucho más amplio, ¿no? El liberador, Totalmente. no absolutamente Totalmente. conservador. Pues muchísimas gracias, Mar. Se nos fue como el agua Se el nos tiempo. fue. Muchísimas gracias. Qué bueno que Tenemos estás. que mirar para allá. Sí, vamos a... Ah, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas. Dios.